gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de ustedes. En el día de hoy queremos traer una enseñanza y en este momento no quiero que nadie se asuste porque vamos a traer una enseñanza que tiene que ver con el dinero. ¿Y por qué digo esto? Porque vivimos tiempos en los que hablar de dinero se está volviendo un tema tabú dentro de las iglesias. En el fondo es comprensible. Nosotros vemos como el amor al dinero ha provocado que muchos líderes religiosos, por codicia, por avaricia y por ese deseo de sus corazones de aumentar riquezas y conquistar cosas materiales, hayan inventado incluso el que conocemos como el Evangelio de la Prosperidad, que solamente ofrece éxito, recursos materiales, alcanzar la grandeza financiera. Y eso ha nacido de un corazón codicioso de líderes religiosos que han torcido incluso las Escrituras para llenar sus reuniones de primicias, de pactos y de cosas similares que solamente envuelven sobres llenos de dinero. Pero por otro lado, también el amor al dinero ha hecho que muchos creyentes no otorguen a los recursos materiales el lugar que les corresponde en su vida para la gloria de Dios, y ha dado lugar a la tacañería y al mal uso de los recursos, no conforme dicta las Escrituras. Por eso hemos querido traer una serie de enseñanzas. Hemos querido traer una serie de estudios que nos van a hacer pensar en cuanto a principios bíblicos que tienen que ver con el dinero. Yo sé que muchos se asustan porque vienen de iglesias donde han sido extorsionados prácticamente o manipulados de manera que les han estado haciendo dar y dar dinero y si no les hacían sentir ladrones o culpables. Y a muchos les ha llevado al extremo contrario, al no querer dar nada por lo que les han hecho en el pasado. Pero me gustaría que en el día de hoy olvidáramos de dónde venimos, olvidáramos lo que nos hicieron, olvidáramos lo que nos mal enseñaron y empezáramos a tener principios bíblicos en cuanto al dinero y los bienes materiales. La palabra de Dios nos ofrece principios, fundamentos y guías que nos sirven para todas las áreas de nuestra vida. Si la Biblia no hablara de dinero, si la Biblia no hablara de recursos, si la Biblia no hablara de los bienes materiales, yo no invertiría tiempo en hacer estas enseñanzas, pues muchos nos conocen y saben que no es el tema que normalmente estamos tratando. Pero la verdad es que la Biblia habla de esas cosas y el corazón del creyente tiene que tener ciertas cosas claras en relación a los bienes materiales. Y es por eso que vamos a estar haciendo una serie de clases y de enseñanzas que tienen que ver con este asunto. Yo les digo algo. Si lo que enseñamos en estas clases no tiene fundamento bíblico, deséchenlo, rechácenlo. Pero si lo que enseñamos en estas clases tiene fundamento bíblico, tendrá que recibirlo con un fuerte amén, como cualquier otra promesa del Señor que sea agradable a sus oídos. Así que lo que vamos a intentar hacer hoy es hablar del dinero, de su origen y de su propósito. En otras clases veremos otras cosas, pero ese va a ser el tema que estemos tratando de forma general hoy, a modo introductorio, el dinero, su origen y sus principios o su propósito. Vamos entonces a orar para entregar este tiempo en las manos del Señor y que no digamos nada indebido y que todo lo que vayamos a enseñar y compartir en este tiempo de edificación pues sea algo que tenga fundamento en las Escrituras. Acompáñenme un instante en oración. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Porque si hoy venimos a hablar, Señor, de recursos, si hoy venimos a hablar de bienes materiales, incluso si venimos a hablar hoy de dinero, primeramente es recordando, Señor, que si tenemos algo es tuyo, que a ti no te corresponde una parte, que todo te pertenece, que tú eres el dueño de absolutamente todas las cosas y queremos, Señor, mirar a ti, Señor, recordando que tú eres el proveedor y no nosotros, que nada es nuestro, que todo lo que tenemos nos ha sido dado por ti. Y por eso, Señor, queremos que al final de esta enseñanza nuestro corazón no olvide eso nunca
y nos haga ser generosos y agradecidos. Padre, concédeme poder ser fiel en la exposición de tu palabra. Concédeme, Señor, poder enseñar con principios bíblicos y no los míos propios. Poder enseñar conforme a tu palabra y no a mis propios ideales. Para que todo lo que digamos, Señor, sea conforme a tu revelación, a lo que tú dejaste en la Escritura. Padre, enséñanos, porque todos estamos aprendiendo. En esta vida, mientras somos tus discípulos, Señor, discípulos de Cristo, estamos siendo discipulados y no dejaremos de ser discipulados, creciendo día tras día, aprendiendo día tras día, Señor. Y es lo que queremos hacer ahora, aprender un poco más de ti. Quizá mucho de lo que digamos, Señor, ya lo sepamos, pero Señor, que aunque lo sepamos, grábalo en el corazón para que se vea en nuestra vida. Y te pedimos, Señor, que obres a través de tu Espíritu Santo en el corazón de todos aquellos que escuchen y vean este mensaje. Y te pedimos, Señor, como siempre, todo esto, no por nosotros, sino por los méritos de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos entonces a hacer una lectura inicial para que nos sirva como de punto de partida y base de lo que vamos a estar enseñando en esta tarde. La lectura que vamos a hacer está en Mateo, capítulo 25, versículos 14 y 15. Libro de Mateo, capítulo 25, versículos 14 y 15. Y dice así la palabra: porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y él se fue de viaje. Repito la lectura. Porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. Como les dije, en el día de hoy solo queremos traer ideas y principios bíblicos en cuanto a los recursos materiales. Obviamente, esta parábola no se refiere de forma directa a la administración de nuestros bienes y recursos, pero nos va a servir para tomar los principios y fundamentos que tenemos que tener claros para luego ir desarrollando las otras clases a lo largo de las semanas cuando lo vayamos tratando todo. Cuando nosotros vemos esta parábola, que no, como digo, no está hablando de nuestro dinero principalmente, nosotros vemos que trata de un señor, es un dueño, un propietario que tiene unos siervos. Y ese señor, ese dueño, ese propietario va a emprender un viaje. No dice a dónde exactamente, no dice el lugar geográfico concreto. Tampoco dice cuánto va a tardar exactamente, cuántos días, cuántos meses, cuántos años. Pero se va lejos, va a emprender un viaje. ¿Y qué hace con lo que tiene? Él no se lleva sus posesiones, él no se lleva todos sus bienes, los deja a cargo de los que llama sus siervos. ¿Qué van a tener que hacer sus siervos? Administrarlos. ¿Y qué les ha dado? ¿Lo mismo a cada uno? No, les ha dado bienes diferentes. A uno le ha dado 5, a uno le ha dado 2, a uno le ha dado 1, para que los administren, dice la parábola, conforme a su capacidad. Cuando nosotros vemos eso, nos encontramos luego al final que ese señor regresa. Aquel que tenía 5 los había multiplicado, así como aquel que tenía 2. Pero aquel que tenía 1 lo había escondido, lo había guardado, dice él, por miedo a su señor, por seguridad quizá, por no ser temeroso, pero por falta de fe al fin y al cabo. Y el Señor lo acaba castigando, de manera diferente, a los otros 2, a los que acaba premiando. Cuando nosotros estudiemos la parábola en otro momento, que un día la estaremos exponiendo en un sermón dominical, hablaremos concretamente de qué se refieren esas cosas, esos talentos y hacia dónde apunta esa parábola. Pero ¿por qué la queremos utilizar en esta tarde para nuestra enseñanza sobre el origen y el propósito del dinero? Porque esta parábola aplica para varias cosas de la vida. Entre ellas también nos sirve para traer unos principios sobre los recursos materiales. En primer lugar, ¿qué podemos ver aquí?
podemos ver en primera instancia que Dios es el dueño de absolutamente todo. Hay un Señor, y ese Señor es el dueño de todo. Los siervos tienen bienes que les han sido dados, a uno 5, a uno 2 y a uno 1, pero no son sus bienes, son los bienes del Señor de esa tierra, del Señor de ese campo, del Señor de ese lugar. Ellos no son los dueños, ellos solamente son siervos a los que se les ha delegado la administración de esos recursos, pero hay un dueño. Él es el dueño de los 5 que dio a uno, Él es el dueño de los 2 que dio a otro, y Él es el dueño de aquel 1 que dio a otro, porque Él es el dueño de absolutamente todas las cosas. Cuando nosotros leemos el Génesis, nos damos cuenta que hay un creador. No hay varios creadores, hay un creador de todas las cosas. Y no solo creador, sino Señor y soberano sobre todas las cosas. Las Escrituras nos dejan claro que todo, absolutamente todo, le pertenece a Dios. El Salmo capítulo 24 y el verso 1 y 2 dice lo siguiente: del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. Mira qué palabras tan contundentes, claras y que no tienen sombra de duda ni de mala interpretación. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. ¿Saben lo que significa la palabra todo en hebreo? Significa todo, absolutamente todo. Si nosotros vemos los mares son de Dios, si nosotros vemos la tierra es de Dios, si nosotros vemos la creación es de Dios, si nosotros vemos las construcciones, los animales, las personas, los recursos, todo, absolutamente todo le pertenece al Señor. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. No solo la tierra, no solo los recursos, sino los propios habitantes. ¿Por qué? Porque Él es el Señor, Él es el Creador, Él es el dueño, Él es el soberano, Él es Dios y Dios es Creador y dueño de todas las cosas. Mira cómo lo expresa el libro de Job en el capítulo 41 y el versículo 11. ¿Quién me ha dado algo para que yo se lo retribuya? Cuanto existe debajo de todo el cielo es mío. Hay un momento en el que Dios tiene un diálogo cara a cara con Job, está hablando con él porque Job ya tiene ganas de entender algunas cosas de lo que le están pasando y el Señor empieza a lanzarle preguntas a Job de todo tipo para demostrarle a Job la necedad de cuestionar el por qué y el cómo Dios hace las cosas. Recuerdo cuando yo leí la primera vez esas preguntas de Job, ¿acaso sabes tú cómo paren las cabras montesas? ¿Acaso sabes tú los misterios del hielo o del granizo? ¿Acaso eres tú el que pone el sol? ¿Acaso eres tú el que da de comer al leoncillo? ¿Acaso estabas tú cuando...? Y le empieza a hacer palabras y le empieza a hacer preguntas a Job como para arrinconarlo contra la pared y decir, Job, déjame a mí. Porque yo sé lo que hago, porque yo soy Dios, porque yo creé los cielos y la tierra, yo creé las aves, los reptiles y todo animal terrestre, yo creé las bestias marinas, yo creé los árboles frutales, yo creé las plantas de las tierras, yo creé a las personas, yo lo hice todo, yo puse las estrellas, yo puse al sol ahí, yo puse a la luna ahí, yo les digo cuándo salen y cuándo se ponen. Job, yo sé lo que hago, yo lo he creado, yo soy soberano, yo lo controlo todo, yo proveo, yo sustento, yo soy el eje por el cual el mundo se rige. Y deja a Job absolutamente sin palabras, lo deja perplejo, lo deja asombrado. Y en medio de todas estas cosas que le dice a Job, le dice, ¿quién me ha dado a mí algo para que yo se lo restituya? Es decir, el Señor está diciendo, ¿acaso a mí me ha dado alguien algo? ¿Acaso a mí alguien me ha hecho un préstamo? ¿O me ha dado? ¿O me ha regalado algo? Esa pregunta siempre es tipo retórica. Es como una pregunta que ya lleva implícita la respuesta. A mí nadie me ha dado nada, Job. ¿Por qué? Porque cuanto existe debajo de todo el cielo es mío.
A mí nadie me da nada porque todo es mío. Todo es mío. Y no se le puede dar algo a alguien que ya es suyo. A mí nadie me puede venir y decir, Juanma, te regalo este coche. Es mi coche. No me puedes regalar algo que me pertenece. Juanma, mira, te regalo esta casa. Pero si es mi casa, no me puedes regalar algo que ya es mío. Y es lo que el Señor está diciendo. ¿Cómo me podéis decir que me dais algo que ya es mío? Todo cuanto está debajo del cielo es mío. Todo lo que el Señor ha hecho es bueno, incluyendo las riquezas. Miren, las riquezas no son malas. Las posesiones, las cosas materiales no son malas. Y si Dios las otorga, no podemos llamarlo malo. Yo no puedo llamar malo a los bienes materiales que el Señor nos otorga. No podemos llamar malo al trabajo que el Señor nos da y que nos ofrece un salario. No podemos llamar malo al dinero que de alguna manera el Señor nos provee para nuestro sustento y tantas otras cosas. El dinero no es malo, las riquezas no son malas. El problema, el pecado reside en hacer de esas cosas ídolos. Es decir, ¿una casa es mala? Claro que no. Si el Señor nos provee una casa, es algo maravilloso. Pero si la casa se vuelve nuestro objetivo, nuestro foco y alrededor de lo que gira nuestra vida y se vuelve nuestro ídolo por el cual vivimos, ahí se vuelve un pecado. Por ejemplo, ¿un trabajo es malo? Claro que no. Es el medio a través del cual el Señor nos abre una puerta que nos permite sustentar nuestra vida y administrar, recibir recursos que podemos administrar en esta tierra para su gloria. ¿El trabajo, por lo tanto, es malo? No. Por eso decimos cuando nos dan un trabajo que el Señor nos ha bendecido. Pero ¿el trabajo puede llegar a ser pecaminoso? Sí, si nosotros hacemos del trabajo un ídolo, si nuestra vida gira en torno al trabajo, si el trabajo nos hace centrarnos tanto en él que desplazamos nuestra vida de oración, que desplazamos nuestra vida de comunión con los otros creyentes, que desplazamos nuestra vida de comunión con Dios, que desplazamos nuestra vida de comunión con nuestra familia, con la palabra de Dios. Cuando el trabajo se pone en el centro de todas las cosas, ahí se ha vuelto un ídolo. Entonces sí se ha vuelto pecaminoso. Por lo tanto, ¿el dinero es malo? ¿Los recursos materiales son malos? No, porque todo lo que tenemos proviene de Dios. Pero si de los recursos materiales y del dinero, por la codicia, por el afán, yo entonces hago de eso un ídolo, vivo para el dinero, corro tras el dinero, me despierto pensando en dinero, vivo todo el día queriendo alcanzar dinero, acumulo dinero, ahorro dinero para tener más dinero y mi vida se centra en necesito más dinero, quiero más dinero, para ser feliz necesito dinero, para estar tranquilo necesito dinero, para encontrar paz necesito dinero, para estar satisfecho necesito dinero, para sentirme completo necesito dinero, para sentirme realizado necesito dinero. En ese caso el dinero se ha vuelto algo pecaminoso, no porque es pecaminoso en sí mismo, sino porque se ha vuelto pecaminoso en mi corazón. Todo lo que Dios da y todo lo que Dios ha creado es bueno. Sin embargo, el pecado es el que vuelve cosas ídolos, el que hace del hombre un ser codicioso y el que vuelve la creación buena en algo que usamos para algo malo. Mira lo que dice la primera carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 4 y el versículo 4. Porque todo lo creado por Dios es bueno. Porque todo lo creado por Dios es bueno. ¿Recuerdan las palabras de la creación en Génesis? Y vio Dios que era bueno en gran manera. Ahí Dios crea otra cosa y que dice al final, y vio Dios que era bueno en gran manera. ¿Y qué dice al final del siguiente día cuando crea las cosas? Y vio Dios que era bueno en gran manera. Porque todo lo que Dios ha creado es bueno. Así es como Pablo lo menciona a Timoteo. Todo lo creado por Dios es bueno. Y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias. Cuando Dios nos provee, cuando Dios nos da, cuando Dios nos ofrece algo, debemos recibirlo. ¿Y cómo? Con acción de gracias. Con acción de gracias. Y esa expresión con acción de gracias es recordando que Él es dueño, que Él es Señor y que Él es proveedor.
Nuestro corazón no está en esas cosas, pero sabemos que vienen de Él y somos agradecidos. ¿Por qué damos gracias por la comida cuando vamos a compartir el pan, cuando vamos a compartir los alimentos? Porque venimos ante eso que nos han provisto, que hemos podido obtener, que vamos a consumir, que vamos a comer y venimos con acción de gracias porque cuando vamos a comer recordamos que viene de parte de Dios. Cuando llega un trabajo a nuestra vida y nosotros estábamos buscando ese trabajo, lo primero que hacemos es salir de la puerta del despacho de la oficina, mirar al cielo y decir, gracias Señor, gracias Padre amado por haberme provisto un empleo, porque sabemos que Él es proveedor y lo aceptamos con acción de gracias. Cuando el Señor nos ofrece una bonita iglesia donde congregar, un lugar donde poder crecer en la fe y alimentarnos, venimos con acción de gracias. Hay tantas malas congregaciones, tantos lugares llenos de herejía, que cuando encontramos algo que sabemos que se enseña la palabra, que se teme al Señor, que se respeta al Señor, que hay temor de Dios, tanto en su liderazgo como en sus integrantes, miramos a Dios y decimos, Señor, gracias por mi iglesia, porque sé que tú me la has entregado para que yo pueda reunirme con mis hermanos y crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nace un bebé en la puerta del hospital mismo, solo al nacer, en esa habitación de hospital, papá y mamá toman a esa criatura y lo primero que hacen es mirar al cielo y decir, gracias por nuestro bebé, porque sabemos que tú eres el dador de la vida. Entonces, nosotros recordamos que todas las cosas que el Señor ha creado son buenas y que las debemos recibir y no rechazar, recibiéndolas siempre con acción de gracias. Y entre muchas cosas, el Señor muchas veces nos bendice con bienes materiales, pero no para poner nuestro gozo o nuestra confianza en los bienes, sino para usarlos y disfrutarlos para la gloria de Dios. ¿Ven la diferencia? El Evangelio de la prosperidad afirma que el único objetivo de Dios es hacernos ricos. Y no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que el Señor muchas veces nos provee de bienes materiales conforme a su voluntad, conforme a su providencia. No estamos diciendo que la fe es un medio para alcanzar el éxito material. ¿Qué estamos viendo la diferencia? Que el Evangelio de la prosperidad tiene como riquezas, el éxito financiero, un fin en sí mismo, y nosotros estamos mencionando que los recursos son un medio que Dios nos ha otorgado, pero no son el fin de nuestro caminar con el Señor, no son el objetivo de nuestros cultos, no son el objetivo de nuestras ofrendas, de voy a ofrendar mucho para que tengo como objetivo recibir mucho de parte de Dios. ¿Te has dado cuenta el egoísmo que hay en las personas muchas veces? A mí hay personas que me dicen, yo doy para que el Señor proteja mis finanzas. Entonces no hay amor en tu ofrenda, no hay amor en tu manera de dar, porque lo haces por tu interés. Lo haces para cuidarte, lo haces para proteger tus finanzas. Entonces no das para Dios, das para ti. Y otros que dicen, yo doy para que el Señor multiplique. Ah, egoísta, avaro, codicioso. ¿Por qué? Porque no das para Dios, no das para la obra, no das pensando en el bien que puedes hacer a la obra de Dios, no das pensando en el bien que puedes hacer a un necesitado, das pensando en el bien que te puedes hacer a ti mismo. Así que ya sea para protegerte tú, o para multiplicarte tú, ¿la motivación cuál es? Codicia, afán, avaricia, todo lo que el Evangelio de la prosperidad cultiva en sus seguidores. Ese falso evangelio que tiene el dinero como un fin en sí mismo y que hace que sus seguidores solo sean lo que la Biblia describe como avaros y amantes de las riquezas. Mira que dice 1 de Timoteo 6:17. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 17. A los ricos de este mundo, enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Mira, Pablo
en una de las cosas que enseña a Timoteo, uno de sus discípulos, al que pone al frente de alguna iglesia local en más de una ocasión, en estas cartas que conocemos como cartas pastorales, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que de las cosas que tiene que enseñar, de las cosas que tiene que impartir e instruir, y esto nos hace entender que pueden haber ricos en la iglesia local, porque está hablando de los ricos, a los ricos en este mundo. A los ricos en este mundo. Es una apelación a las personas que tienen bienes materiales en esta tierra en abundancia. Y mire que dice, enséñales que no sean altaneros, que no se vuelvan arrogantes, que no se vuelvan soberbios, que no se vuelvan creídos y que no pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas. Mira cómo dice, en la incertidumbre de las riquezas. ¿Por qué da a entender esa expresión en la incertidumbre de las riquezas? ¿Por qué? Porque las riquezas son pasajeras. Conozco personas que llevaban una vida económica acomodada y la vida de golpe en cuestión de un mes da un giro abismal y empiezan a tener una vida económica mucho más precaria. Así como personas que llevaban una vida económica precaria y en un mes empiezan a llegar nuevos trabajos, un ascenso profesional y empiezan a tener una vida económica más acomodada. ¿Qué entendemos como la incertidumbre de las riquezas? Miren, las riquezas son pasajeras. A veces somos hasta buenos administradores, pero eso no impide que el Señor en su providencia quiera que en algún momento tengamos menos, para que aprendamos a confiar a lo mejor más en Él y depender más de Él. Así como hay momentos de la vida que el Señor dispone que tengamos más. No sabemos lo que tendremos el año que viene, no sabremos económicamente lo que estaremos ganando el año que viene. Podemos hacer cálculos y decir, mira, si sigo ganando lo mismo que ahora, el año que viene, en todo el año recibiré tanto de dinero de parte de mi empleo. Pero ¿qué pasa si dentro de 3 meses llega una pandemia, hay crisis en la empresa y te despiden? Ya no tienes tanto, ahora vivirás de alguna prestación quizá de desempleo de tu país, pero ya no tienes. Y si tu nivel de vida lo habías subido hasta aquí, ahora vas a tener que bajarlo hasta aquí y ser agradecido. En todo, dar gracias al Señor, porque Él es el que dispone todas las cosas. Por eso, Pablo le dice a Timoteo que les enseña a no ser arrogantes, a no ser altaneros y sobre todo a no poner su esperanza, su confianza en las riquezas que son pasajeras, sino en Dios. Y mira que dice, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. ¡Wow! Sabemos que todas las cosas el Señor nos las da para que lo hagamos y lo usemos para su gloria. Pero cuando nosotros usamos todo para su gloria, ¿qué hay ahí implícito? Disfrutarlo. Disfrutarlo. Hay gente que cree que hacer las cosas para la gloria de Dios es no disfrutar. Eso es lo que pensaría el pecador de este mundo que no se ha arrepentido. Porque pensaría que hacer las cosas para la gloria de Dios impide pecar y su carne solo se divierte y disfruta cuando peca. Pero nosotros, por ejemplo, sabemos que cuando hacemos las cosas para la gloria de Dios significa vivir en santidad y sabemos que la vida de santidad es una vida que trae verdadero disfrute, alegría y gozo. Entonces, cuando nosotros vivimos en santidad, somos felices. Cuando nosotros vivimos en santidad, nosotros vivimos para la gloria de Dios y por lo tanto disfrutamos de la vida. Y vivimos una vida en abundancia, que es lo que vino a traer Jesús. Entonces el Señor nos ha dado todo para que lo usemos para su gloria e implícitamente para que lo disfrutemos. Muchos han creído que son más espirituales por hacer un voto de pobreza, pero eso no es algo que veamos en la Biblia. No veo ningún versículo diciendo, el Señor, quiero que todos sean pobres, porque la persona espiritual es la que vive con un saco de patatas, la que va descalzo por la calle y la que no tiene nada absolutamente material, porque lo material es malo. A lo largo de la historia, algunos filósofos griegos pensaron esas cosas y enseñaban que todo lo material era malo y corrompía al hombre. Pero nosotros estamos viendo un principio totalmente diferente. Todo lo ha creado el Señor. Él es el proveedor y nos lo da para que con acción de gracias lo disfrutemos usándolo para su gloria. No poniendo nuestra confianza en las cosas que Dios nos da, sino en el Dios que puede darnos las cosas.
Así que un voto de pobreza no te hace más espiritual. Ojo, tener muchos recursos no te hace más bendecido, porque la bendición, el ser bendecido, no reside en tener más cosas. Recordemos, los bienes los da el Señor, y lo vamos a ver en un ratito, los da conforme a su voluntad. El apóstol Pablo tuvo momentos de abundancia, pero tuvo momentos de escasez. ¿Significa que tuvo momentos muy bendecido y poco bendecido? No, él era bendecido porque él estaba en Cristo. Y él tenía momentos en los que daba gracias con mucho y en los que daba gracias con poco. Nuestro corazón no puede estar puesto en las riquezas. Debemos entender que todo proviene de Dios y debemos usarlo con el corazón puesto en Dios para la gloria de Dios. Pero los bienes no son malos. Así que en primer lugar nosotros hemos visto que Dios es el dueño de todas las cosas. Punto número 1 era ese. Dios es el dueño de todas las cosas. Vamos al punto número 2. Pilar número 2 de esta enseñanza. Origen y propósito del dinero. ¿Cuál es el origen? Si Dios es el dueño de todas las cosas, ¿cuál es el origen del dinero? ¿Cuál es el origen de los recursos materiales que disponemos? El origen es Dios. Ya no estaremos diciendo mi coche, mi casa, lo que Dios me ha provisto, lo que Dios me ha dado. No tendremos ese corazón que cree que todo lo hemos conquistado nosotros, porque yo he conquistado todo lo que tengo, porque a mí nadie me ha dado nada en la vida y yo lo he conquistado todo. ¿Has visto cómo hablan estos estos motivadores que hay ahora muchos en las redes sociales de empresa, de emprendedores y de empresarios? Porque yo no tenía nada, la vida no me daba nada, el mundo no me daba nada, y yo de la nada construí un imperio, yo de la nada construí todo lo que tengo. ¿Veis mi mansión, mi yate, mis aviones, todo? De mi esfuerzo, de mi sacrificio, porque le eché narices a la vida, porque me esforcé en la vida, porque sudé en la vida, porque trabajé en la vida, porque arriesgué y todo lo he conquistado. A mí nadie me ha dado nada. Pecadores que no conocen que el origen de todo es el Señor. Se vuelven soberbios, se vuelven altaneros y empiezan a creer ser egoístas, porque creen que todo es de ellos y creen que ellos es el origen de todo lo que tienen. Esto que me permite hacer la transmisión, esta tablet que me permite transmitir esta enseñanza, es gracias a Dios. Si tengo un pequeño laptop, como le llaman algunos, un ordenador portátil donde puedo tener mis apuntes, donde puedo tener mis notas y que puedo ir siguiendo para desarrollar la enseñanza con más facilidad y no tener fallos de memoria, es gracias al Señor. Incluso esta plantita que decora nuestra mesa y que ahora mismo está un poco seca, es gracias al Señor. Mi esposa que está en otra sala es del Señor, no la he construido yo, no se la tengo que agradecer a mis suegros, que ellos la engendraron para mí un día. No, todo es de parte del Señor y debemos ser agradecidos. Punto número 2. Dios es el proveedor. Si Dios es el dueño, Dios es el único que puede dar las cosas. ¿Por qué? Porque las cosas tienen dueño. Y si nosotros las tenemos es porque el dueño nos las ha dado, el dueño nos las ha cedido, el dueño nos las ha concedido. Y si Dios es dueño, entonces Dios es proveedor. Punto número 2. Dios es el proveedor. Si Dios es el dueño de todo, por lo tanto, también es el proveedor. Génesis capítulo 1, versículos 28 al 30. Génesis capítulo 1, versículos 28 al 30. Y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí, yo os he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Esto os servirá de alimento. ¿No ves? El Señor dice: sojuzgad la tierra, ejerced dominio sobre los animales, sobre la tierra, sojuzgadla, trabajadla, hacedla
útil, sacadle fruto, hacedla fructificar más, multiplicaos, engendrad hijos. Todo lo que tenéis, todos esos árboles que dan semilla, todas esas plantas que dan semilla y que dan fruto, yo os las he dado, os he dado. Dice, esto os servirá de alimento, y a toda bestia de la tierra, y a todo ave de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento, y fue así. Mira lo que le dice al hombre. Todo eso que veis allí, que da fruto, esa planta que da fruto, ese árbol que da fruto, os lo he dado y os servirá de alimento. Esas plantitas que veis allí, no sé si era un plátano o era un mango o no sé lo que era, higos, no sé lo que era, pero el Señor estaba mostrándoles plantas frutales, árboles frutales, y le está diciendo, eso es para vosotros, os lo he dado para que os sirva de alimento. Y no solo se acuerda del hombre, no solo se acuerda de esa corona de la creación, sino de los animales. Dice, y esas verdes de ahí se lo he dado, no sé, a la vaca, al toro. Eso se lo he dado a los animales para que ellos coman. Es decir, lo que he hecho es mío. Y de lo mío que he hecho os doy para vuestra provisión, para vuestro alimento, incluso para la provisión de los animales que yo también he hecho y que también son para vosotros y que os he dicho que ejerzáis dominio sobre ellos. Todo es mío y yo os lo he entregado. El propio apóstol Pablo nos recuerda que si tenemos algo, si tenemos un don, si tenemos talento, si tenemos un bien, todo lo que tenemos proviene del Padre. Mira lo que dice Pablo en su primera carta a los Corintios, el capítulo 4 y el versículo 7. Porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Como si no lo hubieras recibido. Pablo tenía una cosa clara. Todo lo que sois y todo lo que tenéis, se lo debéis al Señor. Él mismo decía, soy lo que soy por la gracia de Dios. Si tengo un don para la alabanza, te lo ha dado Dios. Si tengo un don para la enseñanza, te lo ha dado Dios. Si tengo un don para el servicio, te lo ha dado Dios. Si Dios te ha dado un don para la misericordia, te lo ha dado Dios. No te jactes como si tú fueras el grande. No, yo es que tengo talento para la música, soy un virtuoso nato. Te lo ha dado Dios, no te jactes. No mires a la gente por encima del hombro como diciendo, pobrecitos, tienen que ensayar 800 horas para aprender una canción y yo toco de oído. A mí me hace mucha gracia cuando algunos tienen un don y se jactan y vienen y te dicen, oye, ¿me enseñas? Bueno, mira, haz así. ¿Pero tú cómo aprendiste? No, yo aprendí solo, yo aprendí de oído. Vale, Mozart. Sí, Dios da dones, pero no te jactes. Hay gente que predica maravillosamente bien y a veces uno le dice, oye, pero ¿tú cómo preparas tus sermones? No, yo no estudio, yo no trabajo, yo no me esfuerzo. Yo tengo una capacidad innata de oratoria que nadie más tiene por naturaleza y que es una virtud que reside en lo más profundo de mi garganta, que solo abro la boca y virtuosamente las palabras salen ordenadas. Y se jactan de lo que tienen, se jactan de sus dones. Y el apóstol Pablo está dejando claro, no te jactes como si no lo hubieras recibido, porque si todo lo que tienes viene de Dios. Dios es el proveedor de los recursos, Dios es el proveedor de la salud, Dios es el proveedor del alimento, Dios es el proveedor de los dones para su iglesia. La iglesia está llena de personas con dones, con virtudes dadas por el Señor para edificación de los santos. Y la palabra dice que es el Espíritu de Dios el que los reparte conforme a su voluntad, para edificar a los santos. Entonces, quien los da es el Señor. Yo no voy a una tienda, oye, ponme 1 kilo de misericordia, 300 gramos de buena predicación, 400 gramos de talento para la alabanza. No, no es así. Lo da el Señor. Obviamente lo tenemos que ejercitar. Obviamente lo tenemos que trabajar. ¿Para qué? Pues a mí me hace pensar un poco en esta parábola. Quizá para sacarle más brillo a lo que el Señor nos ha dado. Ay, mira, tengo un don para la exposición. No me cuesta mucho, la verdad. Me sale bastante natural, pero no me voy a acomodar. Voy a estudiar más, me voy a preparar más para perfeccionar aquello que el Señor me ha dado, pero recordando siempre cuando alguien me diga, oye, don Carlos,
qué bueno el mensaje, no, gloria al Señor, que es el que nos usa. Óigame, don Pedro, qué buena la enseñanza, qué gran maestro es usted. No, mire, es el Señor el que por su gracia nos concede poder enseñar. O, oye, doña Ana, qué bien canta, qué voz tiene. Gracias al Señor. Oye, don Perico, qué bien tocas la guitarra, eres un virtuoso. No, la gloria es de Dios que nos da todas las cosas. Recordando siempre eso, Él es el proveedor. El pueblo de Dios siempre ha tenido claro que Dios es su proveedor. Incluso en la construcción del templo, ellos reconocían que si podían construir un templo al Señor, si disponían de los recursos para el templo, era porque Dios mismo los había provisto. Ellos no estaban haciendo un sacrificio grande de algo que era de ellos para construir un templo para el Señor. Ellos sabían que si tenían los recursos para construir el templo para Dios, era porque Dios mismo había dado los recursos y los querían usar para algo que lo honrara y lo exaltara. Mira, el libro de Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 12, dice así: de ti proceden la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo y en tu mano están en el poder y la fortaleza, y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. De ti proceden la riqueza y el honor. Un reino rico, un rey extremadamente rico, pero sabe algo. De ti proceden la riqueza y el honor. El mismo libro de Primera de Crónicas, el mismo capítulo 29, pero el versículo 16 dice lo siguiente: oh Señor Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificarte una casa para tu santo nombre, mira lo que dice, tenemos mucha abundancia y hemos preparado todo esto. ¡Wow! Recursos, piedra, oro, madera. Hemos preparado toda esta abundancia, todos estos recursos para edificar una casa para tu santo nombre. Pero mira qué dice: toda esta abundancia que hemos preparado para edificarte una casa para tu santo nombre procede de tu mano y todo es tuyo. Mira qué espectacular. Todo esto tenemos para ti, pero ya sabemos algo, viene de ti. Tú eres el dueño y tú eres el proveedor. Y lo que nos has provisto lo disfrutaremos usándolo para tu santo nombre, para tu gloria. En la parábola no solo vemos que el Señor es el dueño, sino que además vemos que el Señor es el que provee. Vemos que el dueño es el que da 5 a uno, 2 a otro y 1 a otro. Pero aplicándolo a esto, pensamos así en Dios. El Señor es el propietario, el Señor es el proveedor. ¿Y qué hemos visto en esa parábola que, como decimos, no tiene nada que ver directamente con el dinero? Vemos que a uno le ha dado 5, a otro le ha dado 2 y a otro le ha dado 1. ¿Qué pensamos en eso también? Que Dios es un proveedor, pero es un proveedor soberano. ¿Qué significa? Que le da a cada cual como Él quiere. En cuanto a los bienes materiales, el Señor no da lo mismo a todos sus hijos. Por eso, un evangelio que enseña que a través de la fe, a través del diezmo, a través de pactos, a través de primicias, el Señor va a enriquecer a todos y va a hacer de todos hombres millonarios como el rey Salomón, es una falacia, es una mentira y es una herejía. El Señor provee, pero el Señor no provee para todos sus hijos lo mismo. El Señor provee conforme a su voluntad. En su soberana voluntad el Señor da según le place, pero todos tienen la misma responsabilidad a la hora de administrar lo que disponen para la gloria de Dios. ¿Qué quiero decir? Si el Señor a mí, a través de mi trabajo, me da 1.400 euros al mes, tengo que usar 1.400 euros al mes para su gloria. Si el Señor a una familia le da en todo el salario del marido, de la esposa, incluso si algún hijo colabora, les da 3.000 euros al mes a esa casa debe usar los 3.000 euros al mes para la gloria de Dios. Si uno tiene 5.000, gloria al Señor,
no sé, tiene una empresa de construcción, construye casas. Eso no impide que sea un buen creyente, que sea generoso, que colabore con la obra de Dios. No impide que use los recursos para su gloria y además puede congregar, tiene su vida de oración, tiene su vida de lectura bíblica, cuida a su familia, ama a su esposa. Puede ser un creyente excepcional y tener una empresa de construcción y ganar 7 o 8 mil euros mensuales. Pero él los debe administrar y usar para la gloria de Dios. Y puede haber una persona soltera que está empezando su vida profesional, que todavía no cuenta con mucha experiencia, está en su primer trabajo y ha tomado su primer trabajo en el que le pagan 800 euros al mes a esa persona. Pues tiene que usar 800 euros para la gloria de Dios. El Señor, en su soberana voluntad, da a cada quien como le place, pero todos somos responsables de administrarlo para la gloria de Dios. Debemos destacar una cosa importante en esto. Si yo tengo una familia en mi comunidad que ganan entre los dos porque hay un desempleo, porque hay una necesidad, no hablo de gente vaga. Yo no creo que haya que sustentar a vagos, yo no creo que haya que sustentar a perezosos. La Biblia no llama a que la gente viva de ayudas sociales, la Biblia no llama a que la gente viva de ayudas del gobierno, la Biblia llama a que la gente se gane el pan con el sudor de su frente. No hay que apoyar a los vagos, no hay que sustentar a los perezosos, pero a veces la gente trabajadora, la gente que es esforzada, la gente que se mueve por trabajar, hay momentos en la vida en que no aparece empleo, llega una pandemia, se pierde el empleo y una familia pues empieza a pasar un poco de escasez. Mi pregunta es, ¿quién debe ayudar a esa familia? Hemos dicho que el Señor en su soberana voluntad a algunos les da 1000 y a otros les da 8000. ¿Necesita ese hombre realmente 8000 para vivir? No. El Señor le da 8000 para que viva una vida de lujo, a todo trapo, con 4 coches, un Maserati, una mansión y vea cómo el resto pasa hambre. No, no. ¿Le da para que viva bien? Sí. ¿Le da para que lo disfrute? Sí. ¿Le da para que lo use responsablemente para la gloria de Dios? Sí. Pero si esta familia que tiene 1000 y está pasando una necesidad, hay un hermano en la misma comunidad que tiene 5000, 6000 y puede ayudar, ¿quién va a ayudar a los hermanos en su necesidad? El hermano que tiene mucho, que el Señor le ha dado mucho, que el Señor le ha provisto mucho, que sabe que no es suyo y que lo debe usar para la gloria de Dios. Él debe de su propio corazón, nadie se lo tiene que pedir, nadie se lo tiene que suplicar. Si él sabe que hay una necesidad, oye, mi hermano, ¿cuánto necesitas para llegar a fin de mes? No, mira, 600. Lo que pasa es que desde que mi esposa perdió el trabajo, este mes nos faltan 600. Ah, hermano, toma. No, hermano, no, sí, hermano, yo no necesito tanto. El Señor me bendice con mi empresa, con mi trabajo. Toma, paga tu arriendo. Eso es una comunidad. Así usan los creyentes los recursos para su gloria. No piensan, 600... eso lo puedo usar para un móvil nuevo, para un iPhone nuevo, para unas... Ya, pero ya tengo un teléfono, ya tengo una tablet, ya tengo un vehículo, pero tengo un hermano necesitado. Mira lo que dice 1 de Juan 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? El Señor no provee diferente para que queden más marcadas cada día las desigualdades sociales. El Señor provee soberanamente, conforme a su voluntad, pero también llama al hermano que tiene abundantemente a cuidar del hermano que está necesitado. Es más, el apóstol Juan deja claro que si yo sé que mi hermano tiene necesidad, y yo cierro mi corazón, ¿cómo podré afirmar que el amor de Dios está en mi vida? Pero en todo debemos reconocer que Dios es el proveedor y que es soberano en dar
o no dar a cada uno conforme a su voluntad. Mira lo que dice 1 Samuel 2:7. El Señor empobrece y enriquece. El Señor humilla y exalta. Mira, a algunos de nosotros nos gusta solo pensar que el Señor cura, pero también la Biblia dice que Él pone la herida. A algunos nos gusta pensar que el Señor solo exalta, pero la Biblia también dice que Él humilla. A algunos nos gusta pensar que Él da vida, pero también la Biblia dice que la quita. A algunos nos gusta pensar que enriquece, pero la Biblia también dice que empobrece. Él es soberano y conforme a su voluntad, Él hace lo que le place. Así que tenemos punto número 1, Dios es el dueño de todo. Origen del dinero, origen de los recursos, es el Señor. Punto número 2, Dios es el proveedor de todo. Punto número 3, el hombre es un mero receptor. El hombre es un mero receptor. Cuando nosotros miramos la parábola que hemos leído al principio y que repetimos, no tiene vinculación directa con el dinero, donde el dueño es una representación práctica del Señor, ¿quiénes representan entonces los siervos que reciben esos talentos? Los hombres. ¿Eran los hombres los dueños de lo que tenían? No. ¿Qué eran los hombres? Administradores. Eran administradores. Y esta realidad es el resultado de aceptar todo lo que hemos enseñado antes. Muchos no consiguen aceptar eso. A muchos les gusta recibir a Jesús como Salvador, pero no les gusta reconocer que Jesús es Señor de todo, incluso Señor de sus bienes. Señor, te entrego mi casa. Señor, te entrego mi familia. Señor, te entrego mi salud, pero no te entrego mi dinero. Muchos, incluso creyentes, siguen viviendo y hablando como si todo fuera de ellos y ellos fueran los dueños de todo. El coche que tienes en el garaje, el dinero que tienes en tu cuenta bancaria, el título universitario que está enmarcado en tu pared, la ropa que estamos vistiendo, la comida que en un rato nos pondrán en la mesa, incluso tus hijos son de Dios. No es mi título, mi coche, mi casa, mis hijos. Recuerda siempre, aunque digas eso, es de Dios, proviene de Dios. Muchos piensan, nadie dice en qué debo invertir o cómo debo usar mis bienes. Ese es el pensamiento de muchos creyentes. Por ejemplo, hay personas que en las redes sociales, y repito, ha hecho tanto daño el evangelio de la prosperidad, ha hecho tanto daño el abuso de líderes religiosos por amor y codicia, por amor al dinero, ha hecho tanto daño que yo sé que hay muchas personas heridas en las redes sociales que escriben cosas así. Yo no doy dinero a las iglesias porque las iglesias no invierten en los necesitados, las iglesias son codiciosas, yo doy el dinero a los pobres. Y a lo mejor los ves que están dando 20 euros de sus recursos al mes a los pobres y ya tienen su conciencia tranquila. Eso no es usar los recursos para la gloria de Dios. ¿Cómo era sustentada la obra de Dios? ¿Cómo eran sustentados los viajes misioneros de Pablo? ¿Cómo te crees que era sustentado Timoteo? ¿Cómo te crees que era sustentado cada uno de los ancianos que estaban en las iglesias? ¿Cómo te crees que eran sustentados las personas que servían en la iglesia primitiva y las que iban de un lado a otro? Porque habían ancianos de una iglesia local, pero habían algunos que dicen, yo te mando a este, yo te mando a aquel. ¿Esa gente de qué vivía? ¿Esa gente quién la sustentaba? Los creyentes lo sustentaban, los creyentes proveían para los viajes misioneros. El apóstol Pablo en más de una ocasión da gracias diciendo, gracias por darme, incluso más de lo que necesitaba. También les recuerda a veces que en momentos pasó escasez. La propia Escritura dice que aquellos que han sido llamados a predicar el Evangelio son llamados a vivir del Evangelio. Ese texto está en la Escritura y a nadie le gusta leerlo por causa de los abusos. Pero el apóstol Pablo, escogido para pregonar el Evangelio, también vivió del Evangelio, de los recursos que la propia iglesia les daba.
¿Quién sustentaba la necesidad de los hermanos creyentes? Los propios hermanos creyentes. Hay muchas cosas que envolvían las ofrendas que se recaudaban semanalmente para la obra del Señor. No veo a nadie diciendo, voy a tomar mis ofrendas y lo voy a dar a los pobres. Eso se llama limosna y en la Biblia representa otra cosa. Hay una cosa que es la ofrenda y hay otra cosa que es la limosna. La limosna no parte de un culto y no es parte de la adoración a Dios, pero es algo íntegro y debemos ayudar a los necesitados, incluso a los que no son nuestros hermanos, también a los que están sufriendo aquí en la calle. Es una muestra de mostrar misericordia y gracia sobre las personas. Pero la Biblia habla de ofrenda y no podemos omitir esto porque algunos abusen. No podemos omitir esto porque algunos lo usen mal. Y no podemos omitir esto porque algunos lo usen para sus propios beneficios. Y hay muchas personas que cuando tocas el tema del dinero, como estamos haciendo hoy, aunque lo hagas bíblicamente, porque en ningún momento esta enseñanza de hoy fomenta la codicia o la avaricia, en ningún momento esta enseñanza está sustentada como el evangelio de la prosperidad en promesas de enriquecimiento y mentiras, solo en fundamentos bíblicos sobre quién es el dueño, quién es el proveedor y qué somos nosotros en todo esto. Pero aún así muchos piensan, a mí nadie me dice en qué gasto mi dinero. A mí nadie me dice en qué gasto mi sueldo. A mí nadie me dice cómo administro mi dinero. Y tienes parte de razón. Yo no te voy a decir si te compras o no ropa. Yo no te voy a decir si te tienes que comprar un móvil Samsung o un Huawei o un iPhone. Yo no te voy a decir si te tienes que comprar unas bambas Nike o unas bambas Adidas, o si tienes que ir en sandalias, o si tienes que comprarte un zapato de tacón o un zapato plano. Yo no te voy a decir si la marca de tus pantalones debe ser la marca del mercado o la marca Levi's o Levi, como le quieran llamar algunos, no sé. La realidad es que tú decides. Lo que sí te tengo que decir, lo que sí te tengo que enseñar son principios bíblicos, porque entonces no soy yo el que te está diciendo esto, es el Señor. Y yo te estoy diciendo que antes de gastar en un pantalón, en una camisa, en ir al cine, que nada de eso es malo. Nada de eso es malo. El Señor ha dicho que nos da cosas para que las disfrutemos. Así que no es malo. Pero cuando lo vayas a usar, piensa en Dios, en sus principios, en sus fundamentos y en su gloria. Piensa en eso. Miren, es algo tan sencillo y lo dejo en modo práctico, aunque en las próximas clases lo veremos mejor. Dios te prohíbe que te compres un bolso. No, Dios te prohíbe que te compres una camiseta de tu equipo de fútbol. Claro que no. Pero piensa en principios bíblicos. Me he gastado en 3 días que salimos a comer fuera tanto, más aquella cosa, aquel videojuego que compré tanto, más aquellos refrescos que he estado tomando por ahí tanto, más aquel día que fuimos a por un helado tanto. Y he usado para misiones esto, he usado para la obra de Dios esto, he invertido en la expansión del evangelio esto, he hecho... Entonces piensa, para lo material, para lo pasajero he gastado mucho, para las cosas de Dios, el evangelio, las misiones, el sustento de la obra, he invertido poco. ¿No ves? Yo no te digo que esto no lo gastes. Yo no te digo que no compres una camisa o que no comas fuera. Pero ¿eso es lo que Dios quiere? ¿Esa es la prioridad que Dios da a las cosas? ¿Es realmente los principios bíblicos lo que muestran ese orden de gastos? Examinemos nuestro corazón. Debemos recordar el origen del dinero y el propósito del dinero. Muchas personas aman tanto el dinero y aman tanto los bienes que incluso es un motivo para no seguir a Jesús. Y algunos para no ser verdaderos discípulos que viven conforme a su voluntad. Todos recordamos este pasaje, Lucas capítulo 18, versículos 22 y 23. No leeré la historia entera, pero sabrán de qué estamos hablando. Cuando Jesús oyó esto, le dijo, «Te falta todavía una cosa. Vende todo lo que tienes y reparte entre los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme». Pero al oír esto, se puso muy triste porque era sumamente rico. Un joven se acerca a Jesús, quiere seguir a Jesús y le pregunta, «Oye, maestro bueno». Recordamos Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, es Dios.
¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Conoces los mandamientos? No matarás. Sí, los conozco y hasta los he cumplido desde mi juventud. Ah, perfecto. Una cosita más solo, vende lo que tienes, dalo a los pobres y vente. Y no lo hizo, porque era rico, tenía muchos bienes, amaba el dinero. Muchos quieren ver al Señor como el Señor de su familia, como el Señor de su salud, como el Señor de su bienestar, pero pocos quieren ver al Señor como el Señor de sus bienes. Pero cuando entendemos que no son nuestros bienes, que somos administradores de los bienes que tenemos del Señor, entonces somos libres de esas cargas que nos ha impuesto el mundo. La carga del dinero nos libra de ser codiciosos, nos libra de vivir afanados, nos libra de vivir preocupados por el dinero. ¿Te has dado cuenta? La mayoría de hombres, cada vez que hablan de preocupaciones, es dinero, facturas, pagos, gastos. Son esclavos del dinero. No del trabajo, del dinero. Sus vidas van creciendo, todo envuelve dinero, se van ahogando en deudas y son esclavos del dinero, porque creen que es suyo y lo quieren conquistar y lo quieren ganar y su fin es dinero y más dinero y acaban siendo esclavos. Pero cuando entendemos que todo viene de Dios, tanto lo mucho como lo poco, que todo nos lo da para que lo disfrutemos pensando en su gloria, y para su gloria, y conforme a sus decretos y voluntad. Y recordamos que solo somos administradores, y que el dinero no es un fin, sino un medio, que el origen es el Señor y el propósito es la gloria de Dios. Somos libres, nos libra de la esclavitud de lo material, y nos hace verdaderos creyentes, con el corazón en Cristo. Mira lo que dice Eclesiastés 5:15. Como salió del vientre de su madre, desnudo, así volverá, yéndose tal como vino. Nada saca del fruto de su trabajo que pueda llevarse en la mano. Hay un texto en la primera carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 6 y el versículo 7, que es más o menos similar. Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. El hombre sabe esa verdad. Incluso el impío, el no creyente, vive diciendo, porque nada hemos traído y nada nos iremos, porque ese gran conquistador y emperador, cuando lo enterraron, dijeron, entiérrenme con una mano fuera, demostrando que nada traje y nada me llevo. Todo el mundo dice esto, si la teoría la sabemos, pero a la hora de la verdad, a la práctica, hay muchos hombres que viven como acumulando cosas entre sus brazos, pensando que se van a llevar algo a la otra vida. El conocer que solo somos administradores nos ayuda a descansar en Dios y nos hace libres de la esclavitud materialista de este mundo que incluso ha alcanzado a la falsa iglesia con el falso evangelio de la prosperidad. La Biblia nos deja claro que no somos propietarios, somos siervos, administradores. Un administrador es aquel a quien se le han entregado, a quien se le han concedido ciertas cosas y que debe velar por manejarlas de la forma adecuada en relación a los intereses que el dueño de dichas cosas tiene. Somos administradores. ¿Qué hace un administrador? Tú me das y lo uso como a mí me da la gana. No, porque no soy el dueño. Imagínate que yo abro una empresa. Yo he montado un negocio, una constructora, una empresa de publicidad, una consultoría, lo que quieran. Yo soy el dueño, el fundador, el dueño de la empresa. Pero yo no quiero administrarla. Yo quiero salir, irme a reunirme con otros, tener otras ideas, fundar nuevas empresas y yo quiero dejar un administrador. ¿El administrador va a hacer lo que él quiera? No. ¿El administrador va a tomar las decisiones que él quiera? No. ¿El administrador va a usar la empresa, va a dirigir la empresa y va a regir la empresa conforme a su voluntad? No. El administrador se le ha concedido un bien que es la empresa que es mía y la va a usar conforme a mis criterios. Yo le dejaré una nota, le dejaré un escrito, le dejaré un redactado y le diré, yo quiero que se haga esto, que se haga de esta manera, que la publicidad sea así, que los clientes sean así, que el precio sea este, que se trabaje así. Es lo que quiero porque es mío. Tú vas a hacer que lo que yo quiero se haga. Eso es un administrador. Y nosotros somos administradores de los recursos que el Señor nos da. ¿Significa que lo podemos usar para disfrutar? Sí, pero conforme a nuestra voluntad y criterios, no. El Señor nos ha dejado en su palabra principios,
fundamentos, de decir, los recursos son para esto. Cuidado con esto. No lo uses para esto. No pongas el corazón en esto. Úsalos para aquello. Úsalo para esto otro. Porque yo te los doy, pero yo soy el dueño, tu administrador, y los tienes que gerenciar y usar conforme a mi voluntad. Y eso es lo que debemos hacer y entender en cuanto a lo que Dios nos ha dado. Somos meros receptores. Meros receptores. Mira lo que dice Levítico 25, versículo 23. Además, la tierra no se venderá en forma permanente, pues la tierra es mía, porque vosotros sois solo forasteros y peregrinos para conmigo. El Señor les dio una tierra prometida a su pueblo. El Señor les entrega la tierra prometida. Sin embargo, les advierte y les dice, nunca la venderás de forma permanente a otras personas. ¿Por qué? Porque no es vuestra. Porque no tenéis derecho a comerciar con ella. Porque es mía. ¿Has visto lo que dice el Señor? No la venderás de forma permanente porque es mía y vosotros solo sois forasteros y peregrinos para conmigo. ¿A quién le había entregado el Señor la tierra prometida? A su pueblo. ¿De quién era realmente la tierra prometida? Del Señor. ¿Quién debía decidir lo que se hacía con la tierra prometida? El Señor. Él es el dueño de la tierra prometida. Él es el proveedor de la tierra prometida. Y el pueblo es un administrador de la tierra prometida. Ah, mira, el Señor nos ha dado una tierra prometida, pero no nos gusta la localización, vamos a venderla a otra nación y nos vamos a vivir en la otra punta de este mundo. No, vais a estar ahí, yo regalo esa tierra y no la vais a vender porque es mía y sois forasteros y peregrinos para conmigo. De lo que hemos visto hasta aquí, de lo que hemos visto en la enseñanza hasta este punto, tenemos que sacar 4 principios. Principio número 1. Los bienes no deben usarse solo para nuestros propósitos, sino teniendo en cuenta los propósitos de Dios, porque Él es el dueño y Él es el proveedor. Principio número 2. Somos responsables ante Dios de la forma en que usamos nuestros bienes materiales. Mira lo que dice Pablo en su carta a los Romanos, el capítulo 14 y el versículo 12. De modo que cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo a Dios. El Señor nos enseña que vamos a dar cuenta de todas nuestras obras. Y en todas nuestras obras, aquí en esta tierra, también incluye la administración de nuestros recursos. ¿Sabes qué? Vas a dar cuenta de cómo tratas a tu esposa y tú dirás, claro, voy a dar cuenta, yo por ejemplo, como pastor, voy a dar cuenta de cómo he pastoreado a la iglesia. Sí, y por eso me da temor. Y cuando me equivoco, me arrepiento ante el Señor, cuando he tomado malas decisiones. Porque sé que rendiré cuentas. ¿Rendiré cuentas sobre cómo he sido como esposo? Sí. ¿Rendirán cuentas de cómo han sido como padres? Sí. ¿Rendiré cuentas de los sermones que he enseñado, de las cosas que he impartido al pueblo de Dios en el nombre de Dios? Sí. ¿Rendiré cuentas de cómo me he comportado como ciudadano? Sí. ¿Rendiré cuentas de cómo me comporté como hijo? Sí. ¿Rendiré cuentas de cómo usé el dinero que el Señor me proveyó para su gloria? Sí, sí. Voy a rendir cuentas de cómo he administrado los recursos que el Señor me ha dado. El Señor me bendice como una casa. El Señor me bendice con un coche. El Señor me bendice con un empleo. El Señor me bendice con un ministerio. El Señor me bendice con una familia. Y yo rendiré cuentas de cómo usé todo lo que el Señor me dio. Y eso ha quedado muy claro en el texto de la tierra prometida, como vieron, porque es mía. Yo os la doy, pero es mía. Principio número 3. Nuestra manera de cómo usamos los recursos materiales no tiene que ver solo con lo que damos o no damos para la obra de Dios, sino cómo usamos los recursos en todas las áreas de nuestra vida. El pastor Juan Manuel está aquí para decirnos que debemos dar más a la obra de Dios. Puede ser que no. Puede ser que tú ya seas generoso para eso. Puede ser que hayas entendido ante los ojos de Dios que es tu responsabilidad, es tu deber y es un privilegio y lo hagas con generosidad. El Señor lo dice, el que siembra abundantemente, abundantemente segará y el que siembra escasamente, escasamente segará. Y eso no es un texto que haya que usar y que signifique que si das mucho recibes mucho dinero. Eso es lo que el evangelio falso de la prosperidad le da la vuelta para enseñar a sus seguidores que están perdidos. La realidad es que es cuando damos más para la obra de Dios, más cosechamos, llegamos a más personas,
llegamos a más lugares con el Evangelio y vemos más fruto de lo que hemos sembrado para la gloria de Dios, hemos ayudado a más personas, hemos colaborado con más necesitados y da más fruto. El Señor nos llama a ser generosos, porque el Señor ama al que da con alegría. A lo mejor eso lo has entendido y no te estoy diciendo que des más para la obra de Dios, pero si también el Señor convence tu corazón de que en esa área no le estás dando importancia y debes empezar a dársela, claro que sí. Examina tu corazón, eres tú el que va a tomar esa decisión. Pero lo que te quiero decir es que todas las áreas de tu vida, lo que uses en cada área de tu vida, eso es importante. Por ejemplo, a lo mejor tú ya tienes 30 pares de zapatos y en buen estado y quieres uno más. Porque el mundo te ha dicho que como mujer tienes que tener 30 pares de zapatos. Cuando podrías ayudar a otra persona, cuando podrías sustentar alimento para un misionero, cuando podrías alimentar a un niño pobre, pero tú quieres más zapatos. Eso no tiene nada que ver, no te estoy diciendo da más a la iglesia, pero te estoy diciendo, ¿crees que según los principios bíblicos la vanidad es lo que tiene que ser el fin principal del uso de tus recursos? ¿Necesitas un nuevo teléfono que te va a costar $300, $400, $800? ¿O es simplemente porque este mundo materialista te dice que ahora ha salido el 10S, el 12S, el 13, 14, 15XS Plus y tú lo tienes que comprar? Cuando con eso podías hacer muchas otras cosas en misiones, en ayudas. A eso me refiero. A eso me refiero. Y punto 4. Las riquezas y bienes materiales no son un fin en sí mismas, sino un medio que debemos usar para la gloria de Dios. Mi pregunta final en este cuarto punto de nuestra enseñanza, donde hoy hemos visto el origen del dinero, que es Dios, y el propósito del dinero, que es la gloria de Dios, mi pregunta para ti es, examinándote, examinando tu corazón, ¿estás administrando bien los recursos que Dios te ha dado? ¿Los estás administrando para su gloria? ¿Los estás administrando conforme a sus propósitos? ¿Los estás administrando en el orden de prioridades que un creyente debe tener en su corazón? Recuerda, primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 31. Entonces, ya sea que comáis, que bebáis, o que hagáis cualquier otra cosa, y eso incluye o que uséis vuestros bienes materiales, hacedlo todo para la gloria de Dios. Cuando nosotros entendemos esos principios, cuando entendemos que no somos dueños, cuando entendemos que solo somos administradores, cuando entendemos que el Señor es el proveedor, cuando entendemos que debemos hacerlo todo para su gloria, usar los recursos para su gloria, conforme a su voluntad, conforme a sus criterios, nos volveremos buenos administradores de los recursos que el Señor nos provee y cambiará nuestra forma de administrarlo de una manera totalmente distinta. Empezaremos a ser diligentes con nuestros recursos y no negligentes. Seremos más sabios a la hora de gastar y no necios que van desparramando el dinero. Seremos más humildes en cuanto a los bienes que poseemos y no seremos soberbios, altaneros, orgullosos. Nos volveremos personas más generosas y más solidarias y menos tacañas y egoístas. El dinero ya nunca será un ídolo, ahora solo será un recurso. Además, libres del ídolo del dinero, dejaremos el afán a un lado y empezaremos a dar a Dios la prioridad de nuestra vida. Mateo 6:33, pero buscad primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Las personas que no han entendido los principios siguen buscando las cosas primero y dejando el reino de Dios y su justicia en un segundo, tercer o cuarto plano. Y entendiendo la soberanía de Dios, entendiendo que el dinero no es un fin, sino un recurso que el Señor nos provee, aprenderemos a ser agradecidos y estaremos en paz, sea cual sea la circunstancia financiera que estamos viviendo. Filipenses 4:12, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Te pregunto para terminar en este día, ¿dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu corazón? Mateo 6, 19 al 21.
No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde está tu tesoro, allí está también tu corazón. Espero y deseo que recordar estos principios nos lleven a usar nuestros recursos de una forma más apropiada, recordando que no estamos haciendo un llamado a la pobreza, a una vida austera y a vender ahora todo lo que tienen, sino un llamado a la sabiduría y a honrar a Dios con nuestros bienes, así como con todo nuestro ser, y a usar todo lo que tengamos conforme a sus principios, disfrutándolo para su gloria. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por ser nuestro proveedor. Gracias por todo lo que nos das y tenemos, que hoy recordamos que viene de ti. Muchas veces, Señor, lo decimos con nuestros labios, pero vivimos como si todo fuera nuestro y lo pudiéramos usar como a nosotros se nos antoje. Pero queremos, Señor, decirte que te pedimos perdón por las veces que podamos haber vivido esta vida olvidando a la práctica que todo es tuyo y usándolo como el mundo, Señor, simplemente para nuestros bienes pasajeros y vanos, sin tener en cuenta las cosas que para ti son importantes. Te pido que a través de estas enseñanzas y de estos estudios puedas instruirnos en el área financiera, porque tu palabra habla de ello y también es un área que hace parte de nuestra vida y que tenemos que vivirla para tu gloria. Enséñanos, Señor, y que todo sirva para edificación de tu pueblo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.